Buenas, este será el vídeo del canal, como ya os dije, sobre mi TFG, sobre el primer punto, la crítica a la transición. Si queremos hablar de cómo está configurado el Estado y las fuerzas que lo sostienen, implica revisar críticamente el periodo de la transición. Debemos dejar atrás el relato oficial, la breve lectura que se hace por encima sobre la transición, que es lo que se puede estudiar, por ejemplo, en Historia de España en segundo de bachillerato, que se da muy por encima y que solo quedan algunas nociones o ideas sueltas, ya que la transición como fenómeno histórico es una amalgama de intereses muy compleja de desenmarañar y por ello solo se definen como símbolo de ideas sueltas que finalmente se convierten en propaganda. Se quiere hacer ver como un proceso ejemplar de consensos y reformas pacíficas donde todas las fuerzas políticas se rinden ante Juan Carlos I, presentado como una figura virtuosa encargado de liderar todo el proceso debido a su pericia política sin precedentes como un experimentado piloto capaz de gestionar los intereses del pueblo español, ayudado por la destreza de otras figuras políticas importantes como son Adolfo Suárez o Felipe González. La transición se presenta como una forma distorsionada de representación de la realidad o de comprensión del lenguaje, ya que se impone como la única válida y se basa sobre todo en tres ideas clave. La primera de ellas es que en España la transición fue modélica, realizada por personalidades políticas de gran pericia, donde destaca el papel del rey como motor o piloto del cambio, así como la legitimidad de su posición debido a la restauración de la monarquía. La segunda idea clave que podemos encontrar entre estas mitologías políticas es la de que la participación extranjera fue mínima y que el pueblo español fue el verdadero protagonista de la transición. Y la tercera idea fundamental donde se sostienen este tipo de mitologías fue que el consenso de los partidos llevó a ser un sistema que posibilitara la reconciliación entre los españoles y la expresión del pluralismo en la sociedad. Sin embargo, para poder entender la verdadera realidad histórica y la configuración del Estado que aún a día de hoy nos pesa, debemos saber mirar más allá y ver la política tal y como es, materializada en función de intereses, tanto externos de Estados Unidos por mantener el control del Mediterráneo occidental, como los internos de los vestigios de la élite franquista por mantener el poder y de los partidos políticos por conseguirlo. Este acercamiento es posible cuando se investigan los testimonios de agentes importantes en este periodo histórico, como son el del general Manuel Monzón, como figura perteneciente al ejército y al servicio de inteligencia español, conocedor de las tramas que finalmente devinieron en lo que conocemos como la transición, y por supuesto de parte de Antonio García Trevijano como parte activa en la historia y protagonista de uno de los movimientos capaces de cambiar realmente el panorama político español de la época mediante la ruptura democrática. En primer lugar, vamos a hablar de la mitología, como el relato oficial de la transición, que es una mitología. La mitología es solo una concepción que impone una particular visión de la realidad, excluyendo la posibilidad de verlo de una forma diferente. Debido a este funcionamiento, las mitologías pueden convertirse en poderosos instrumentos de autoridad política para someter a la población. Esta tiene un aspecto tiránico sobre la mente e impone un patrón de descripción para ver solo un aspecto de la realidad y forzar una descripción que deje fuera de la apreciación otros elementos que quedaran fuera de este tipo de representación. Es decir, sería como mirar a través del cerrojo de una puerta el otro lado y decir que sabes lo que hay al otro lado, lo que te lleva a una visión sesgada, dado que solo puedes ver una parte de lo que hay al otro lado al mirar por un huequecito muy pequeño. Concretamente, las mitologías políticas, como la de la transición y como las mencionadas anteriormente, estas tres ideas fundamentales en las que se apoya la transición, solo se han utilizado para legitimar el régimen de la transición y el sistema de dominación política que se fraguaría con la creación de la Constitución de 1978. De esta manera se ha podido esconder la realidad y se ha evitado que otros relatos desacreditasen el relato de legitimidad institucional. Una de las mitologías más repetidas de la transición es la que atribuye el papel central al rey como motor o piloto del cambio, destacando su pericia política y ocultando la condición de sucesor designado por Franco, con juramento incluido de los principios del movimiento nacional. Ver al rey como motor o piloto del cambio implica reconocer al monarca como causa eficiente que puso en marcha el desmantelamiento de las instituciones políticas franquistas y proporcionó la llegada de la democracia, lo que lo convertiría en un protagonista decisivo. Sin embargo, la única legitimidad que tenía el monarca después de la muerte de Franco era jurídica. Era solo la ley de sucesión del 23 de julio de 1969, que legitimaba a Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey. Por tanto, la legitimidad jurídica de la monarquía consiste
únicamente en haber sido elegida por Franco como sucesión legítima de su régimen político. Y la legitimidad jurídica franquista que adquiere la monarquía invalida de esta forma la legitimidad dinástica sobre la que históricamente se había asentado la institución de la monarquía. Podemos concluir entonces que la legitimidad jurídica de la monarquía era la misma que legitimaba todos los cargos políticos franquistas y todas las leyes franquistas que se hicieron. El aparato jurídico del franquismo era lo único que legitimaba la monarquía en ese momento. Teniendo esto en cuenta, la vía más efectiva para obtener la legitimidad democrática de la que carecía la monarquía tras la muerte de Franco consistía en que fuera percibida por la población como la institución que hizo posible o que posibilitó la democracia en España. Es por ello que era necesario la creación de este tipo de mitología. Esta narrativa funciona como una gramática de legitimidad del nuevo régimen. No obstante, ni el rey ni Suárez fueron motores ni pilotos de nada, solo unas piezas en un tablero con un plan confeccionado al otro lado del Atlántico, que se tradujeron en unas operaciones que desembocaron en lo que hoy día conocemos como la transición. Y el golpe final y definitivo a esta mitología del rey como motor o piloto del cambio lo podemos ver si observamos la figura de Don Juan de Borbón. Y hacemos un breve recorrido tanto en él como en su hijo Juan Carlos. Este primero, Don Juan, comenzó su oposición activa al régimen franquista desde su exilio, y aunque al principio mostró cierta comprensión hacia el bando sublevado, este acercamiento cambió con el paso del tiempo, cristalizando en el Manifiesto de Lausana de 1945. En este manifiesto, Don Juan reclama una restauración monárquica alejada del autoritarismo franquista. Esta postura provocó una ruptura profunda con Franco, y la respuesta del dictador fue promulgar en 1947 la Ley de Sucesión de Jefatura del Estado, que proclamaba que España como unidad política es un reino y que el futuro jefe de Estado sería designado por él mismo. Esto se puede ver buscando únicamente la Ley de Sucesión de Jefatura del Estado del 26 de julio de 1947. De esta forma, Franco, inventando esta ley, aseguraba la continuidad de su régimen, blindando el poder frente a un intento de restauración democrática bajo Don Juan y anulando la legitimidad dinástica. Por lo que la monarquía no fue restaurada por el régimen de Franco, sino que fue instaurada por este régimen. De esta forma, Franco trae a Juan Carlos, hijo de Don Juan, a España en 1948 con el acuerdo de educarlo bajo los principios del movimiento nacional, ya que Franco consideraba a Juan Carlos una figura maleable. Y en 1969 lo designa oficialmente como sucesor, dándole el título de Príncipe de España. Este acto rompió con la tradición borbónica y selló la exclusión de Don Juan del proceso sucesorio. Es desde la designación de Juan Carlos como sucesor a título de rey del dictador Francisco Franco cuando Trevijano interviene para tratar de impedirlo, proporcionando razones al entonces ministro de Gobernación, el general Camilo Alonso Vega, para que disuadiera a Franco de nombrar sucesor y a Don Juan de Borbón para que disuadiera al príncipe Juan Carlos de aceptar el nombramiento. Perdida esta batalla, intenta salvar para la historia el honor de Don Juan, para quien redacta 2 cartas de contestación a Franco y a Juan Carlos, rechazando la legitimidad del nombramiento y para Juan Carlos el de aceptación. En este momento, Don Juan de Borbón, al venir por primera vez a Madrid con el motivo del bautizo de su nieto, el príncipe Felipe, celebró una entrevista secreta en casa de Trevijano con el jefe del Alto Estado Mayor, el general Díez Alegría. Y es en este momento cuando comienzan las relaciones entre Don Juan y Trevijano. Una vez nos hemos desprendido de la mitología de la transición, es cuando a través de los testimonios de personajes protagonistas de esta época, como el general Monzón o el propio Trevijano, podemos adentrarnos lo más cerca posible a la realidad del proceso político que terminó cristalizando en lo que conocemos como la transición. Comenzando con el general Manuel Fernández Monzón, uno de los militares implicados en el CESET. El diseño de la transición comienza en 1971, con la visita del general Vernon Walters, el general estadounidense Vernon Walters. Y al poco de la visita de Walters, Carrero Blanco reorganiza el servicio de información, creando el 19 de marzo de 1972 el CESET, el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, donde unos cuantos militares, entre ellos el general Monzón, se encargaban de contactar con personalidades políticas de todas las tendencias para saber qué pensaban del futuro político y garantizarles su parte en el reparto del poder. El objetivo de convencerlos en no desestabilizar el régimen y seguir los planes que tenían para llevar a cabo la transición, guiados por el camino que había trazado Estados Unidos. De hecho, según las palabras del propio general Monzón, su esfuerzo no habría llegado a buen puerto si no hubiera sido por la CIA
y el Servicio de Inteligencia alemán. Bajo la preocupación por la estabilidad del Mediterráneo occidental y ante el precedente de la Revolución de los Claveles en Portugal, la CIA y el Servicio de Inteligencia alemán colaboraron en la elaboración de un plan para sustituir el franquismo sin alterar el orden social ni económico, que apostaba por una monarquía parlamentaria tutelada que garantizase la estabilidad sin un cambio radical del régimen. Frente al cambio de paradigma político en posible detrimento de los intereses estadounidenses en el Mediterráneo y la preocupación por la posibilidad de un contagio revolucionario, obligó a los servicios de inteligencia occidentales a fortalecer la opción reformista en España y eliminar cualquier tipo de vía rupturista. Los norteamericanos apostaban por una reforma que garantizara la continuidad del Estado, aconsejando descartar la vía rupturista representada por Antonio García Trevijano, quien en 1976 presenta la Plataforma Democrática en el Parlamento de Estrasburgo, intentando conseguir el apoyo internacional. Sin embargo, la ruptura nada tenía ya que hacer, debido a que Kissinger se había entrevistado con Helmut Schmidt, canciller de Alemania Occidental en ese momento, y Willy Brandt, el ex canciller de Alemania Occidental y presidente del Partido Socialdemócrata Alemán, y ambos habían acordado dar su apoyo al proyecto de reforma en España. De hecho, tanto Schmidt como Brandt se entrevistaron con Juan Carlos y con el embajador de España en Estados Unidos para transmitirles la decisión de eliminar a Trevijano del juego político. Este apoyo a la reforma se materializa en la elección del PSOE de Felipe González como elemento clave auspiciado por Brandt, que actuaba como presidente de la Internacional Socialista, y por Gustav Heinemann, ministro de Justicia socialdemócrata de Alemania, ya que cuando se plantea la dicotomía entre el PSOE histórico de Rodolfo Llopis en el exilio y el PSOE reformado de González, es Carrero Blanco que le dice a Heinemann, contacto que tenían debido a que ambos habían sido ministros de presidencia al mismo tiempo, que le pidiera a Brandt que aceptara como Partido Socialista al Partido Socialista renovado, al de Felipe González. Y es tras el asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973 que el tablero político da un vuelco, ya que, muerto el presidente del gobierno franquista, se pudo entrever un atisbo de libertad política. El siguiente en el puesto para la sucesión del dictador fue Juan Carlos I, hijo de Don Juan. Y consciente de esta situación, en diciembre de este mismo año, de 1973, Trevijano intenta consolidar una oposición unificada en torno a la figura de Don Juan de Borbón, por lo que llega al acuerdo con este para que rompa con la monarquía franquista presentada por su hijo Juan Carlos y que haga una serie de declaraciones en una entrevista para el diario Le Monde, bajo la condición de tener el apoyo de los partidos y las personalidades políticas importantes en la oposición. De este modo, Don Juan le pide a Trevijano que le redacte las declaraciones y fija la fecha de la entrevista para el 24 de junio de 1974. En estos meses, Trevijano redacta un texto con 12 puntos que deben ser aprobados por los partidos públicamente, así como apoyar la entrevista de Don Juan y su ruptura con el régimen. Trevijano obtiene la conformidad del PNV, de la Asamblea de Cataluña y Esquerra, de Rojas Marcos del Partido Socialista Andaluz, de Tierno Galván del PSP, apoyo de los partidos gallegos, los sindicatos, el Partido Comunista de Carrillo, la Democracia Cristiana de Gil Robles, la del Grupo Liberal y la del PSOE de Rodolfo Llopis en el exilio. Y como no tenían que unirse ni colaborar entre ellos, solamente apoyar 12 puntos con los que todos estaban de acuerdo, pues nadie puso objeciones. Sin embargo, llegado el momento de la entrevista, Don Juan incumple su palabra y en este momento Trevijano da a luz a una nueva idea, ya que al ver que los diferentes partidos son capaces de aceptar sin reserva 12 puntos propuestos, si superaba este revés de la entrevista y prescindía de Don Juan, podía convertir dicho texto en un programa común de un organismo unitario de toda la oposición. Tras estos acontecimientos, Trevijano, al ver la capacidad que había tenido de reunir el apoyo de los diferentes partidos en torno a unas mismas ideas, así como pudiendo ver también la potencialidad democrática que encerraba el pueblo español, Trevijano decidió estructurarlo y organizarlo en un proceso unitario que culminaría en 1974 con la creación de la Junta Democrática como seno unitario de los partidos políticos de la oposición al régimen franquista de todo tipo de sensibilidades políticas, para llevar a cabo una ruptura democrática que trajera una auténtica democracia a España. Poco después de anunciada la Junta Democrática ese mismo año, de 1974, conformada por la oposición en el exilio y para frenar su desarrollo, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana crearon una plataforma de convergencia a la que se unieron varios partidos de izquierda, dando lugar a la oposición del régimen en el interior.
De ambas, la SESET estaba encargada de convencer a sus miembros, tanto de la interior como de la exterior, para participar en el Estado, para reformarlo y no romperlo. En 1975 muere Franco y llega al trono su sucesor, el que Franco había elegido para que continuara su legado, y el aparato franquista apuesta por una reforma controlada de arriba hacia abajo. Sin embargo, la potencialidad democrática presente en la sociedad, la oposición política al régimen y las complejas vicisitudes presentes en el panorama político español requerían la apertura a un sistema más liberal, requerían la actuación de algo más, algo diferente a las propias instituciones que dotara al régimen de una apariencia liberal, ya que Juan Carlos no podía gobernar con la democracia orgánica que existía hasta ese momento. Por ello, los norteamericanos aconsejan a aglutinar a la oposición de dentro y hacer triunfar la opción reformista. Significa que la contradicción entre la monarquía dictatorial y la monarquía liberal tenía que ser superada en una transición que pasase de una a otra, por la mediación de algo que fuera extraño a dicho Estado y que permaneciera en la nueva apariencia del Estado. Estos eran los partidos políticos. Arias Navarro, en ese momento, para justificar su mandato buscando la continuidad en su cargo, pone en escena el espíritu del 12 de febrero, que pretendía atraer a los partidos políticos para legalizarlos y que fueran estos, mediante instrucciones de las instituciones franquistas, los que llevaran a cabo la transición de un régimen a otro de forma pactada, para que el régimen pareciera liberal y democrático, con Arias Navarro como presidente del gobierno, Fraga como ministro de Interior y Ilza como ministro de Asuntos Exteriores. Fraga tenía la misión de hacer entrar por su ventanilla a los partidos de la democracia cristiana y al PSOE, y Areil tenía que obtener el apoyo en Estados Unidos representado por Kissinger y los gobiernos europeos, en especial con la financiación y el apoyo de la socialdemocracia alemana. Con este desarrollo podemos ver el peso que tuvo en este periodo histórico los intereses de potencias extranjeras, predominantes en el proceso político en detrimento del pueblo español, por lo que debemos dejar de lado, asimismo, mitologías como que el pueblo español fue en su conjunto el protagonista de la transición, o que los españoles consiguieron poner en pie la democracia, o incluso que la democracia fue gracias a las clases populares, que es lo que defienden autores como José María Maraval, quien ha fomentado este tipo de eslóganes propagandísticos que han permeado en el ideario colectivo al resaltar el papel decisivo que tuvo en la transición la presión desde las clases populares a través de manifestaciones ciudadanas para incitar a una democracia para todos, lo cual es mentira, que el porcentaje de las manifestaciones cívicas y laborales en esa época fueron casi todas de naturaleza no política. La mayoría fueron movilizaciones pro amnistía, otra parte de las protestas fueron contra el comportamiento policial y el control del orden público, y el resto de las movilizaciones, las que fueron de carácter político, significan una ínfima parte y tienen prácticamente carácter testimonial, como refleja en su artículo Cayo Sastre García, la transición política en la España, una sociedad desmovilizada. Además de la falta de entusiasmo popular que refleja el general Monzón en sus notas. Bien, antes de continuar con la exposición de los hechos es necesario hacer una distinción entre la ruptura democrática propuesta por la Junta Democrática y el modelo de reforma política pactada por parte de las instituciones franquistas con las que comulgaba la plataforma de convergencia, ya que esta plataforma de convergencia entraban los partidos de la oposición al régimen en el interior con los que el servicio de inteligencia norteamericano había aconsejado pactar, además de que el régimen los estaba preparando para ello, como hemos podido ver con el respaldo que se le daba al PSOE de Felipe González por parte de Carrero Blanco. Tan consciente era Felipe González de este apoyo que le estaba dando Carrero Blanco que habló con el propio general Monzón y le dijo que no se preocupasen, que nunca iba a olvidar lo que hizo Carrero Blanco por ellos. Era consciente de que sin él no habrían llegado hasta donde están y que nunca criticarían a Carrero Blanco. De hecho, el favorecer a los partidos del interior para pactar la reforma con ellos era una de las operaciones de inteligencia de la CIA que llevó a cabo el SESET, llamada la Operación Dentro, que estaba saliendo perfectamente hasta 1974 mediante la dirección a través de una serie de pautas al PSOE para dirigir la transición, que a día de hoy sigue siendo la columna vertebral del Estado tal como lo conocemos y del Estado de partidos en particular. La ruptura democrática implicaba 4 puntos clave: la formación de un gobierno provisional que participase en la representación de todos los partidos políticos y el capital industrial, la derogación inmediata de las leyes franquistas y proclamación de todas las libertades políticas. Como tercer punto, la elección por sufragio universal de una forma de Estado y una forma de gobierno después de un periodo de ejercicio de las libertades democráticas. Y el cuarto punto de la ruptura democrática era el finalizar este proceso con unas elecciones generales como colofón del proceso constituyente. Mientras que la reforma implicaba otras 4 ideas clave, que era la primera, la conducción del proceso por el gobierno del régimen, formado por representantes del movimiento nacional
el capital financiero y el ejército. Segundo punto era el reconocimiento sucesivo y no simultáneo de determinadas libertades. Elecciones generales como inicio del proceso y no como finalización de este. Y la imposición a los gobernados de una forma monárquica del Estado y una forma de gobierno. Es lógico, vista las claras diferencias entre estos dos modelos, que Trevijano afirme que estos dos modelos no eran métodos distintos de llegar al mismo fin, sino eran caminos opuestos que conducían a resultados políticamente incompatibles. Para llevar a cabo este modelo de reforma, antes de que el de ruptura cogiera más fuerza, Miguel Boyer prepara una entrevista entre Fraga y Felipe González en los primeros días de marzo de 1976. Ambos estaban de acuerdo en que el PSOE se presentaría a las elecciones antes de que el Partido Comunista fuese legalizado. Pero Felipe condicionó su paso por la ventanilla a un pacto sobre el sistema electoral de listas de partido, cosa que Fraga no aceptó, pues él defendía un sistema uninominal mayoritario que favoreciera a los notables del régimen. Y los partidos de la democracia cristiana, que también se ubicaban en la plataforma de convergencia, comunicaron a Fraga la decisión de apoyar todas las resoluciones y el camino emprendido por el PSOE. De esta reunión preparada por Boyer y su conclusión tormentosa también da cuenta de ello el general Monzón. Por ello, ante la negativa de Fraga, ese mismo mes de 1976 se le comunica a Trevijano, por ser coordinador de la Junta Democrática, que la plataforma de convergencia donde se alineaban el PSOE y la democracia cristiana querían negociar la fusión entre ambas organizaciones en un solo movimiento unitario de oposición al régimen. Trevijano da lugar así a la creación de la Plata Junta, con la esperanza de que la creación de este nuevo organismo, apoyado por todas las fuerzas políticas, hiciera finalmente caer el gobierno de Arias Navarro. Pero en respuesta a ello, Fraga encarcela a Trevijano en Carabanchel. Es en estos momentos, cuando Trevijano se encuentra confinado, cuando el PSOE de González, que necesitaba de la posición de fuerza que le ofrecía esta plataforma unitaria, negocia con el gobierno, pero esta vez con Suárez. Y el Partido Comunista, por su parte, en vista de que González iba a pactar con el gobierno franquista la reforma, traicionando la propuesta de la ruptura y por algo que no se puede catalogar de otra manera como mera ambición, Carrillo sigue al PSOE, sea lo que sea y haga lo que haga. PSOE y el Partido Comunista decidieron usar el poder de la Plata Junta para conseguir el reconocimiento de su legalidad por el franquismo a cambio de dar la espalda al movimiento de ruptura democrática. Las negociaciones que condicionarían la futura vida política de la sociedad española se dieron lugar mediante una comisión propuesta por el catedrático Carlos Ollero, al margen del órgano de oposición. La propuesta de Suárez era clara. Mientras que él estaba dispuesto a traicionar las instituciones de la dictadura, salvo la corona, si Felipe y Santiago estaban dispuestos a traicionar a la democracia en favor de una monarquía de partido donde tuvieran asegurada una cuota de poder en función del sistema de listas y el criterio proporcional. Trevijano, meses después, sale de la cárcel y convoca una reunión en la Plata Junta donde anuncia que ha sido liberado por la debilidad del gobierno de Arias debido a su fracaso internacional y la frustración del espíritu del 12 de febrero. Y posteriormente el PSOE pide la convocatoria de un pleno para debatir sobre la oportunidad de la ley de asociaciones, pues el PSOE a través de Mújica anuncia su decisión de legalizarse bajo el amparo de esa ley de asociaciones, a lo que el resto de representantes muestra su disconformidad. 2 días después cae el gobierno de Arias, con el beneplácito de Kissinger proporcionado por Areilza. Y la influencia de Carmen Díaz de Rivera, hija de Ramón Serrano Súñer, en el rey, hace que éste nombre a Suárez para que asuma el gobierno. Durante ese verano de 1976 se extiende con más fervor la iniciativa política de ruptura democrática dirigida por la Plata Junta, hasta que la conquista de la hegemonía política por la oposición democrática obliga a Suárez a refrendar el proyecto de reforma política a cualquier costo, aniquilando las instituciones franquistas pero salvando a los hombres que estaban allí afincados. Es por ello que Suárez, viendo las ansias de ambición estatal de los jefes de los partidos, que es justamente ahí donde encuentran el mecanismo que salvaría a los lacayos de la dictadura, ya que nada había más seguro para estos hombres de Estado que sacar de la sociedad a los hombres de la oposición y meterlos junto a ellos en el Estado. Tenía que estatalizarlos mediante la ley electoral de listas, dándole al PSOE lo que quería y a los demás jefes de partido, cegados por el ansia de poder, el sitio que buscaban también en el sillón estatal, asegurando de esta forma el éxito de la reforma pactada y la derrota de la ruptura democrática. En esa comisión negociadora estaban Felipe González y Tierno Galván por los socialistas, Francisco Ordóñez por los socialdemócratas, Satustregui por los liberales, Carrillo por los comunistas, Jordi Pujol por Cataluña, entre otras personalidades políticas. Y finalmente, todos deseosos de compartir el poder estatal, cedieron al plan de reforma pactada.
La principal conclusión de aquella reunión, como menciona el general Monzón, era que nadie volvería nunca a pronunciar la palabra ruptura. Por lo que en aras del plan de reforma, a finales de 1976 hasta la Constitución de 1978, Adolfo Suárez cumple el papel de ser el encargado de repartir el botín del Estado entre una oligarquía de partidos. Ya que con el plan de reforma claro y con los principales jefes del partido en el bolsillo, especialmente el PSOE y el Partido Comunista, Suárez, en contra de las directrices de mantener fuera del pacto de legalización al Partido Comunista, decide legalizarlo. Pero esto es con un objetivo claro, ya que si los circunscribía dentro de los límites de espectro ideológico de posibilidades con las que identificarse, no peligraría su proyecto de oligarquía de partidos con libertades otorgadas, ya que permitiendo la participación de un lado daba legitimación frente a la sociedad a la reforma y por otro el Partido Comunista sería por la izquierda un muro que contendría la libertad ciudadana, lo que también sería el partido de Fraga a la derecha. Y Suárez y Felipe, resguardados por esos flancos, se turnarían en el gobierno de una posición respectiva de centro-derecha y de centro-izquierda. Las elecciones de junio de 1977, que se presentaron como un paso hacia la democracia mediante la reforma, no fueron otra cosa que la consolidación finalmente de una oligarquía de partidos. Una oligarquía realizada mediante pactos secretos a espaldas de la sociedad para repartirse el poder estatal, que al aceptar participar de estos pactos, la oposición decidió legitimar, dejando de lado el modelo de ruptura que hubiera dado lugar a una auténtica democracia en España. Porque a pesar de que se viera por parte de la población como un avance en derechos democráticos, no fue más que una amalgama de intereses dirigida por meros peones de potencias extranjeras buscando egoístamente satisfacer su propia ambición, que por fortuna les salió mejor de lo que esperaban. Incluso el general Monzón habla sobre que no sabe ni cómo salieron de todo eso, que en realidad cree que las elecciones de 1977 fueron guiadas por Dios, que fue prácticamente un milagro. Pero lo que en realidad fue un milagro fue que esa amalgama de intereses, esa ambición, y tanto nacionales como internacionales, fueran capaces de engañar al pueblo español durante tanto tiempo, a día de hoy incluso. El general Monzón incluso justifica la no existencia de una democracia auténtica debido al egoísmo de las oligarquías dominantes y la adhesión del ejército a ese mundo minoritario y elitista que ofrece orden en lugar de desorden, según su punto de vista, claro. Por ello, lo que se llevó a cabo en las elecciones de 1977 y posteriormente con la consolidación del régimen con la Constitución de 1978 no fue una impredecible democracia trazada mediante una ruptura, sino que fue un cambio medido y calculado desde arriba hacia abajo para reformar el régimen manteniendo el sistema de poder existente y darle ese poder a una élite de partidos maleables y dóciles que garantizasen el poder de potencias foráneas, como son Estados Unidos y la socialdemocracia alemana, que habían dado lugar a ese cambio dirigido en la sociedad política española. Este ha sido el primer vídeo sobre mi TFG, sobre la crítica a la transición. En el siguiente vídeo hablaré sobre la crítica a la Constitución de 1978, por qué no merece tal nombre, cómo fue confeccionada y cómo debería haber sido un verdadero proceso constituyente. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en la próxima. Un saludo.